estas expectativas y esos retos que se dan en nuestro contexto y ante el cual pues demanda una participación activa desde las diferentes instituciones para visualizar tanto oportunidades como para preparar alternativas de trabajo ante estos retos que nos depara el siglo XXI. Entonces le damos las gracias nuevamente al doctor Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, un experto en políticas internacionales, esta parte de educación superior. Le damos las gracias porque nos comparte su valiosa experiencia en este contexto de la América Latina e igualmente al doctor Diego Cardona, recientemente promotor del Foro de Educación y Ciencia aquí en Colombia y en estas dinámicas que tenemos en nuestro país. Bueno, vamos a darle un tiempo de 20 a 25 minutos a cada uno para que nos cuente su percepción, en particular con respecto a este tema de la internacionalización. Sabemos que en esta dinámica de globalización resulta muy importante el construir sinergias para entrar a satisfacer esas propuestas, esos proyectos que se dan en las diferentes naciones y sobre todo en el contexto de nuestra América Latina, que está muy rica en potencialidades y que igualmente tiene unas brechas significativas en cuanto a inequidad, en cuanto a acceso a la educación superior, y se hace indispensable construir estas alianzas para también en términos de lo que nos plantean los objetivos de desarrollo sostenible, poder gestar mejores condiciones de vida digna para nuestras comunidades. Bueno, entonces, sin más preámbulos, doctor Pedró, tiene usted la palabra. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar con ustedes, máxime porque estoy acompañado por el profesor Diego Cardona, lo cual siempre es garantía de éxito, ¿no? Miren, yo para avanzar traje conmigo una breve presentación que creo que va a ayudar a sintetizar las ideas fundamentales que quiero compartir con ustedes hoy y que luego podría elaborar un poco más en la sesión de debate, ¿no? En primer lugar, quisiera destacar que la UNESCO, con motivo del tercer Congreso Mundial de Educación Superior celebrado en Barcelona el año pasado, promovió 3 principios básicos para favorecer la cooperación internacional en el sector de la educación superior. Y me gustaría recordarlos aquí muy brevemente para que se entienda mejor cuál es la perspectiva de la UNESCO sobre esta cuestión, que no es una perspectiva neutral. La primera, el primer principio, es que nosotros abogamos por una cooperación internacional que favorezca el multilateralismo. Y eso no es ni más ni menos que la afirmación de que no hay un reconocimiento claro a los grandes polos de educación superior en términos del poder que deben ejercer sobre el conjunto del sistema, sino que más bien el multilateralismo se basa en la asunción de que cualquiera que sea el nivel de desarrollo de un sistema de educación superior o de un sistema de ciencia y tecnología, lógicamente debe tener las mismas garantías de poder participar en el conjunto del sistema global de ciencia y tecnología que los demás. Esto es muy importante porque reconoce en el otro no solo un cliente de mis universidades o un cliente al que llevo a mis programas de investigación, sino un igual con el que debo construir efectivamente programas de investigación y de formación que nos acerquen cada vez más ahora a ese ideal marcado por la Agenda 2030, ¿no? Por tanto, primer principio muy típico de Naciones Unidas. Segundo, este sí, más específico de UNESCO, nosotros abogamos igualmente por el principio de la apertura y eso tiene 2 declinaciones. En primer lugar, nuestra confianza en que cualquier sistema de conocimiento, en particular aquellos que son financiados con fondos públicos,
cuando generan nuevos contenidos, esos contenidos tienen que ser patrimonio de la humanidad en el sentido más amplio del término. Lógicamente podemos entender que existan mecanismos de comercialización del saber, pero no podemos entender esas mediaciones, como por ejemplo sucede con frecuencia con multitud de revistas que terminan publicando artículos cuyo contenido ha sido financiado con fondos públicos. Los investigadores realizan el esfuerzo para publicar y los restantes investigadores, para poder acceder a ese conocimiento que en teoría es un bien público, tienen que pagar para poder acceder a esas revistas, ¿no? Eso no lo terminamos de entender y creemos que afortunadamente el sistema globalmente está en transformación. Pero apertura también, no solo en el ámbito de la investigación, sino en el ámbito de la educación, puesto que creemos que hay mucho camino por recorrer en el ámbito de los recursos educativos abiertos, es decir, la idea de que cualquier curso, cualquier contenido producido por mi universidad, con las limitantes que puedan ser contextuales o de lengua, debería estar al alcance de todas las personas. Y la tecnología en este sentido nos ayuda. Y el tercer principio es el de la sostenibilidad, que puede parecer un principio puramente, digamos, cosmético, pero que en realidad en el momento actual es la apuesta por intentar enfocar todos nuestros esfuerzos de investigación y también de formación y, por supuesto, de extensión en nuestras universidades hacia el horizonte de una sostenibilidad que pone en tela de juicio los mecanismos de creación de riqueza y de desarrollo económico incesante en los que basamos en realidad nuestras economías y nuestras sociedades. Por tanto, apostar por la sostenibilidad no solo tiene que ver con garantizar que nuestros campus son sostenibles desde el punto de vista del manejo del agua o de la energía, sino sobre todo que cualquiera que sea la investigación que desarrollan apunte precisamente a esos problemas globales que nos acucian, o cualquiera que sean los programas que se imparten, en todos ellos se transmita el compromiso para los futuros investigadores o las futuras profesionales justamente de apostar por una economía y una sociedad mucho más sostenible. Estos son los tres principios. Para que estos tres principios sean llevados a la práctica en el ámbito de la educación superior, nosotros avanzamos que hay que desarrollar básicamente un entorno en el que existan dos condiciones de partida. La primera es que seamos capaces de generar conocimiento juntos o juntas, si lo prefieren, ¿no? Es decir, que el conocimiento no conozca fronteras, tampoco desde el punto de vista de los lugares en los que se produce. Y en segundo lugar, que seamos capaces de mover ese conocimiento más allá de las fronteras. De estas dos cosas voy a hablar muy brevemente a partir de algunos datos. En primer lugar, cuando decimos que la primera condición es ser capaces, que nuestros sistemas sean capaces de contribuir a generar conocimiento abierto, juntos o conjuntamente, de lo que estamos diciendo es que en definitiva hay que reconocer que la ciencia, la tecnología, la economía, la sociedad se enfrentan a una serie de problemas cuya solución no es local. Se puede pensar desde una perspectiva local, pero son problemas globales que nos afectan igualmente a todos, ¿no? Y en este sentido debo decir que tenemos algunos datos que apuntan precisamente hasta qué punto la comunidad científica a escala internacional, en particular durante la crisis de la pandemia, supo redoblar los esfuerzos para conseguir que ese esfuerzo de creación de conocimiento conjunto prosperara. Miren, esta gráfica muestra el volumen de publicaciones lideradas en cada uno de los países por equipos internacionales antes de la pandemia en color naranja y durante la pandemia en color azul. Como pueden ver, les recuerdo que durante la pandemia no podíamos ni siquiera viajar. Es curioso constatar como en países Australia, Canadá, Alemania, India, el Reino Unido y en menor medida Estados Unidos, durante la pandemia, a pesar de esas restricciones, el volumen de la cooperación internacional reflejada en publicaciones conjuntas creció
lo cual viene a ser indicativo del compromiso de la comunidad científica en un momento tan difícil como fue el de la pandemia, justamente por encontrar soluciones compartidas, encontrar conjuntamente soluciones a problemas que en el fondo son de índole planetaria, ¿no? Esto es muy importante y quizá en este punto me gustaría destacar un elemento que me parece muy interesante y es conocer cuál es su perspectiva desde el punto de vista de justamente la realidad de sus actividades en términos de cooperación académica. En este sentido, hemos preparado un ejercicio muy sencillo. Les preguntamos a todas las personas que están participando en esta sesión con qué regiones mantienen actualmente, no en el papel, sino realmente actividades académicas de investigación o de intercambio de estudiantes o de investigadores, con qué regiones, ni siquiera con qué países, ¿verdad? Les ruego que escaneen con sus teléfonos la imagen, el código QR que pueden ver aquí, o si lo prefieren, vayan a menti.com y utilicen este código. En cualquier momento pueden compartir sus puntos de vista. Vamos a ver si yo mismo consigo hacer este ejercicio. Y mientras lo hago, si les parece, vamos a publicar los resultados. Ahí viene. Parece que ya empezamos a tener resultados en porcentaje. Les animo a que sigan mandando sus resultados. Es bueno saber que por lo menos con estas cifras, la mayor parte de los intercambios se mantienen en América Latina, pero fíjense que hemos dado la opción a que cada persona pueda responder en más de, digamos, con más de una región, y es fácil ver que si ustedes suman Europa y Estados Unidos, realmente el porcentaje es mayor en conjunto que la actividad académica que mantenemos en el seno de América Latina, ¿no? Es interesante ver cómo vamos evolucionando. Veo que ahí está. Parece que estuviéramos siguiendo, ¿verdad? Algún tipo de marcador deportivo. Les animo a que sigan introduciendo sus datos, pero creo que esto ya no va a variar mucho. Fíjense, tenemos un porcentaje muy pequeño de participantes, menor del 10%, que declaran no tener ninguna actividad con otras regiones. Aparentemente, de manera aislada, la mayor parte de las actividades se desarrollan en el seno de América Latina, pero si ustedes suman Europa y Estados Unidos, podrán comprobar que conjuntamente el porcentaje que significan es mayor que el que tenemos para América Latina. Me parece, aunque es ligeramente superior, me parece muy interesante. Ahora debo variar porque justamente estamos iguales, 42% para Europa y Estados Unidos, 42% para América Latina. Vamos a avanzar porque no quisiera que este ejercicio, luego compartiré los resultados finales, pueden seguir votando en cualquier momento. Ahí estamos, ¿verdad? Prácticamente diría a la par, pero extremadamente interesante. Vamos a seguir en este sentido porque los datos que nosotros tenemos para el conjunto de América Latina de lo que fueron las alianzas internacionales durante el periodo de COVID muestran que en realidad la capacidad de nuestras instituciones de educación superior, y ahí tomamos una muestra representativa de 100 instituciones de toda la región, la capacidad de establecer alianzas internacionales a escala institucional fue muy reducida. Fíjense que cada pastel representa un país distinto. Podrán observar que el color predominante es el azul, que es indicativo de que no se desarrolló mayoritariamente ningún tipo de actividad internacional, de alianza internacional de investigación sobre COVID-19 durante el periodo de la pandemia, con una excepción que es el caso de Brasil, donde es el único país en el que nos consta que la mayoría de las universidades sí tuvieron ese tipo de alianzas justamente para realizar esfuerzos conjuntos para combatir la pandemia, ¿no? Además, en segundo lugar, como pueden ver, el segundo color predominante tiende a ser con mucha frecuencia o bien el naranja o bien el verde, que es indicativo de la predominancia
de las alianzas internacionales con otras regiones. Son muy pocos los casos en que pueden ver un porcentaje significativo de color rojo, que es indicativo de alianzas realizadas con otras universidades de la propia región, ¿no? Esta es una realidad que, por otra parte, demuestra que carecemos de incentivos para producir conocimientos juntos. Miren, cuando examinamos a través del informe Ciencia 2021 realizado por la UNESCO, cuál es el porcentaje de los artículos publicados en América Latina con autores principales de cualquier otra región, nos damos cuenta de que solo el 12% de los artículos resultado de esfuerzos de investigación colectivo, solo el 12% en realidad pertenecen a redes de investigadores e investigadoras de la propia región. En la mayor parte de los casos, los esfuerzos de investigación se desarrollan o con Europa o con Estados Unidos. Es decir, que aquí la imagen que tenemos es ligeramente distinta de la que nos ha dado la pequeña encuesta que hicimos entre nosotros, ¿verdad? Si quieren, podemos desarrollar un poco más esta idea, porque cuando se trata de ver cuál es la conexión entre la investigación en América Latina y el resto de regiones, queda claro que en el caso europeo buena parte de la conexión, por razones obvias de tradiciones históricas, culturales y por supuesto la lengua, se realizan mayoritariamente con España, que es el país que se lleva la mayor tajada. Pero si ahora nos preguntamos de ese 12% de artículos realizados dentro del contexto de América Latina, cómo se reparten digamos, las contribuciones de los distintos países, podrán ver que aquí hay una predominancia clara de Brasil, donde prácticamente más de la mitad, casi el 60% de las contribuciones se realizan con autores de estos países, y en segundo lugar México, que se lleva una importante tajada equivalente a una cuarta parte. Por tanto, tenemos una situación en la cual, digamos, para resumir, existe una enorme dependencia de las redes de investigación tanto de Estados Unidos como de Europa, en particular en relación con España, y en el caso de América Latina, los países básicamente implicados en el desarrollo de ciencia a escala regional son fundamentalmente Brasil, que se lleva de largo en la palma, y México, ¿verdad? Por tanto, digamos, concluyo que en realidad daría la sensación de que nos faltan incentivos para ser capaces de producir conocimiento junto. Vamos al siguiente elemento, que es no solo generar conocimiento juntos y juntas, sino nuestra capacidad de mover las mentes. Miren, yo no voy a extenderme en esto porque a todos nos consta, en particular los que hemos tenido la fortuna de vivir en propia carne la experiencia de la movilidad internacional, que se trata de una experiencia vital transformadora que nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Pero además hay evidencia empírica que demuestra que quienes participan en programas de movilidad internacional obtienen, y esto es poco conocido pero es real, mejores resultados académicos y por supuesto mejores perspectivas profesionales. Además, creo que todos lo podemos acreditar, se desarrollan una serie de competencias transversales que son precisamente el resultado de enfrentarse a una situación de crisis, como decía anteriormente, provocada por la salida de la zona de confort, ¿no? Y que tienen que ver con la capacidad de la gestión del cambio o de trabajar en contextos donde la diferencia predomina, ¿no? Y además es cierto que la preparación para mercados laborales globales es una clarísima derivada de esta experiencia internacional. Con estas evidencias no es extraño que la movilidad internacional no haya parado de crecer. Hace escasamente 3 semanas presentamos estos resultados en el instituto que muestran la evolución increciendo de la movilidad internacional a escala global. Como pueden ver, tenemos, digamos, los datos que tenemos terminan en el año 2020 y hemos trazado 3 escenarios, de los cuales el más plausible es el escenario de un crecimiento del 5%, ¿no? Lo cual nos llevaría a pensar que aproximadamente en 20 años ha habido un crecimiento del 90%, tomando el año 2000 como base 100, de un 90% en los estudiantes móviles, ¿no? Y en conjunto estaríamos por encima de los 10 millones a llegar el año 2030. En el caso de América Latina, la situación es un poco decepcionante. Es una de las regiones, la segunda región con un porcentaje de movilidad más bajo, menos de 1
de cada 100 estudiantes matriculados en educación superior es objeto o se beneficia de programas de movilidad. El 43% de los estudiantes que salen ahora se quedan en la propia región, pero claro, hay prácticamente un 60% que se va hacia otras regiones, y lo que es una buena noticia para Argentina, pero quizás no tanto para el conjunto de la región, es que de los que se quedan en la región, el 80% van a parar a Argentina. Luego podemos, si quieren, discutir las razones que explicarían esta predominancia, pero lo que es bueno para las universidades argentinas quizá no lo sea para la construcción de un espacio compartido globalmente, ¿no? Aquí tienen el caso en particular de América Latina y el Caribe, donde pueden ver que desde el año 2000 prácticamente hemos doblado el porcentaje de estudiantes de educación superior sujetos a movilidad, pero claro, seguimos estando escasamente por encima de Asia Meridional, que es la segunda subregión desde la perspectiva de UNESCO con una tasa más elevada y que contrasta, por ejemplo, con el casi 8% del ámbito de Europa y Estados Unidos, ¿no? La buena noticia es que la región se va configurando cada vez más como un destino preferente. Si comparan las cifras del año 2000 con las del 2020, fíjense tan solo en los porcentajes en color naranja, podrán ver que en el año 2000 solo el 24% de los estudiantes móviles de la región se quedaban en la región, y las últimas cifras previas a la pandemia ya nos hablan del 43%. Por tanto, estamos avanzando en la dirección correcta, como pueden comprobar, ¿no? Pero es cierto que necesitamos desarrollar una mejor multipolaridad. Ahora soy consciente que estoy hablando en Colombia. Colombia tiene mucho mayor potencial de recibir estudiantes del que actualmente está teniendo. Fíjense, estamos hablando de que en Argentina hay aproximadamente algo más de 100.000 estudiantes extranjeros matriculados, y en Colombia apenas hay 4.000. La calidad de las universidades colombianas, digamos, debería permitir que esa cifra creciera enormemente, y tal vez son las condiciones institucionales y de contexto las que nos permiten. Un caso muy parecido a lo que sucede en Brasil o en menor medida en Chile. Curiosamente, las cifras de Brasil y Chile son muy equivalentes, pero claro, el tamaño y el volumen de instituciones de prestigio en Brasil es muy superior al que tiene Chile, y sin embargo su capacidad de absorción es prácticamente la misma, ¿no? Como pueden ver, esto arroja el resultado de que prácticamente el 80% de los estudiantes de América Latina que salen de su país y se quedan en la región van a parar, como decía anteriormente, a Argentina, ¿no? Y voy terminando. Quizá me gustaría destacar ahora cuáles son las barreras, a su juicio, que les impiden una mayor cooperación internacional. Aquí les pedimos que libremente, digamos, sugieran con una sola palabra cuáles serían esas barreras. Yo me voy a permitir hacerlo igualmente, como hice anteriormente, para mostrar también mi opinión, y mientras lo hago, espero que, digamos, ustedes lo hagan también para intentar. Ahí estamos. Muy bien, ya van apareciendo. Adelante, por favor. Pueden colocar hasta 3 palabras. Adelante. Sí. Anímense. Adelante. Vamos a ver. Bueno, empezamos ahí. Muy bien. Bueno, parece claro. Ahí está, ahí se está moviendo. Parece claro que quizá, fíjense que los temas económicos de financiación, si pudiéramos agruparlos, ¿verdad?, estarían conjuntos. Ahí parece claro que es la financiación el determinante más importante, porque hay palabras cercanas como son financiero, economía, que ahí están. Aparece también desconocimiento, falta de información. Ahí están. Bueno, me parece claro que la nube de puntos está reflejando que quizá son 2 elementos fundamentales. Veo que aparece un tercero también muy importante, que es el tema del idioma.
pero ahí estamos, ¿verdad? Financiación, insisto, que su tamaño debe ser mayor si agrupamos otros términos parecidos a este, temas vinculados al idioma, la falta probablemente de conocimientos de otros idiomas extranjeros y el desconocimiento o la falta de información de las oportunidades. Bien, en este contexto, quizá yo debería decirles que tengo una buena noticia para compartir y es que la UNESCO está promoviendo el convenio regional de reconocimiento de titulaciones, del mismo modo que está promoviendo también un convenio global en este sentido. El convenio regional ya fue ratificado y ha entrado en vigor en 5 países de la región, próximamente si todo va bien, serán 6, porque Argentina ha acabado de ratificar ese convenio y, por desgracia, Colombia todavía no ha ratificado este convenio. Este convenio no va a resolver los problemas de financiación, pero sí ciertamente va a dar un impulso muy importante a algo que es capital, que es la certeza, la protección de los intereses del estudiante y también la configuración de un espacio, por decirlo así, latinoamericano de un mayor conocimiento, ¿no? En este sentido, es muy importante destacar, y con esto voy terminando, que en este nuevo convenio el reconocimiento de titulaciones obtenidas en el extranjero deja de ser una preocupación del individuo que tiene que ir arriba y abajo con los papeles para pasar a ser una obligación de los estados que lo han ratificado. Y esto es muy importante porque ¿de qué serviría el reconocimiento del derecho universal a la educación y a la educación superior si realmente no hubiera una obligación estatal por parte de los Estados miembros de la UNESCO del reconocimiento, ¿no? Y en segundo lugar, traza un horizonte más esperanzador para tantas y tantas personas en América Latina que cumplen, por desgracia, con el criterio de ser personas refugiadas o desplazadas a la fuerza. Y Colombia conoce bien esta realidad. En segundo lugar, el convenio pretende generar confianza mutua entre los estados a partir justamente del papel que juegan las agencias de aseguramiento de la calidad. Es decir, si una institución o un programa es reconocido en un determinado país o validado por la correspondiente agencia de reconocimiento de la calidad, esto es muy importante porque en la creación de un espacio de confianza mutua lo que se hace es dar por buena ese criterio, ¿no? Por eso, indirectamente, lo que se está promoviendo no es una homogeneización de los sistemas, sino una mayor convergencia, porque en definitiva el lenguaje que hablan las agencias de aseguramiento de la calidad, por ejemplo, puede tener importantes implicaciones en términos de lo que son, por ejemplo, la configuración de un sistema de créditos académicos o el famoso suplemento al título, que son herramientas muy importantes y que nos permitirían, sin quererlo, ¿verdad?, ir avanzando hacia una mayor convergencia, siempre en el respeto a las tradiciones y a la autonomía, no solo de cada país, sino lógicamente de cada institución. Pero esa convergencia es buena en la medida en que permite facilitar justamente la movilidad de los estudiantes e indirectamente también de los académicos, ¿no? Además, puede ser una herramienta muy importante para promover la democratización. Miren, que en nuestra región solo menos de 1 de cada 100 estudiantes se beneficie de la movilidad es una manera indirecta de recordar que la movilidad internacional sigue siendo un privilegio al alcance tan solo de una élite, ¿verdad? Y esto es lo que de una u otra forma hemos de intentar vencer para garantizar que a través de mecanismos como por ejemplo la movilidad virtual o mejores esquemas de financiación compartidos, realmente la experiencia, por lo menos de los estudiantes de posgrado, no quede completa si no se da el paso por un programa de movilidad internacional. Y finalmente, muy importante también, el convenio intenta acompañar los nuevos desarrollos tecnológicos. Fíjense la paradoja que hoy en día, digamos, para poder impartir un programa o ser una institución validada, refrendada en Colombia, hay que pasar una serie de filtros que ustedes conocen mucho mejor que yo, y sin embargo los estudiantes pueden optar por seguir cursos a distancia de universidades situadas fuera de las fronteras de Colombia sin que medie ningún tipo de mecanismo de aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Por tanto, necesitamos también en el contexto del desarrollo de nuevas fórmulas como las microcredenciales avanzar en este sentido. En fin,
Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta presentación haya sido de interés y me coloco a su disposición para cualquier duda que pueda sugerir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedro, por su presentación y por compartir todas estas lecciones aprendidas de lo que es este desarrollo de la educación superior, no solamente en el contexto global, sino en particular de este relacionamiento que ocurre en nuestra América Latina. Bueno, vamos a darle ahora la palabra al doctor Diego Cardona y después pues, vamos a abrir un espacio para algunas preguntas. Quienes están participando por las redes y también aquí en el auditorio pues pueden formular sus preguntas, hacérnoslas llegar para formulárselas a nuestros invitados. Bueno, doctor Diego, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Miguel. Y pues muy agradecido con Francés que me facilita mucho el ejercicio de mi presentación porque ha hecho mención a muchos de los elementos que son base para poder hablar de esa necesaria integración educativa en el contexto latinoamericano, que debería para nuestros sistemas educativos y de ciencia ser factor clave de éxito, que es un poco lo que voy a plantear. Tengo la costumbre siempre de utilizar frases célebres en el inicio de las presentaciones que realizo. A mí me encanta una frase que se le endilga a un proverbio africano, y es que, pues, si yo quiero llegar rápido a algún lugar, pues mejor me voy solo. Así no tengo que llegar a acuerdos, no tengo que hacer nada de interacciones y voy rápido hacia algún lugar. Y si quiero llegar rápido, hagámoslo. Pero lo que es importante es que si quiero llegar lejos, el viaje lo debería ser acompañado con muchas personas, a través de ejercicios de colaboración. Y esos ejercicios de colaboración, pues fundamentalmente son a través de los ejercicios de internacionalización. Y por eso la integración latinoamericana de nuestros sistemas educativos y de nuestros sistemas de ciencia deberían hacerse gracias a los procesos de colaboración y de mutuos acuerdos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, ustedes van a tener la presentación, así que podrán seguir todos estos enlaces que yo estoy compartiendo. A través de Miguel y del equipo de Unicauca, pues se les entregará para que puedan hacer lectura en detalle de estos documentos. Voy a hacer un poco de historia. La CEPAL en el 2016, en un seminario que hubo sobre internacionalización, no de educación, sobre internacionalización, hacía referencia a un elemento crítico. Y es que pues, la internacionalización pues básicamente lo que tiene que lograr es un ejercicio de cooperación interinstitucional. Y aquí pues obviamente en el sector que más nos interesa a nosotros es el de la ciencia y la educación. Y otro elemento que también la CEPAL planteaba en este documento, que es del 2016, démonos cuenta que estamos hablando pues, de ya casi lustro y medio de tiempo en el cual ya se dijo formalmente de la importancia de la internacionalización y de la cooperación. Esa cooperación deberíamos apuntarla hacia los que son temas sur-sur en nuestro hemisferio, en el ámbito en el cual nosotros nos movemos. Importantísimo los números que nos mostraba Francés hace unos minutos, en los cuales la cooperación con Europa, la cooperación con los Estados Unidos, la cooperación con Asia, pues era relevante y tenía una importancia clave. Pero tampoco debemos olvidar la necesaria interacción con nuestro hemisferio, que se veía en las publicaciones que nos mostraban, en el porcentaje de publicaciones que nos mostraba Francés. Con Latinoamérica deberíamos trabajar fuertemente. Y pues de otro lado, uno de los elementos críticos que deberíamos estar impulsando es esa necesaria inclusión, equidad y elemento clave, la calidad. Porque pues finalmente la educación es uno de los pilares de desarrollo fundamentales y eso implica cambio social y económico. Eso es un poco lo que nos planteaba la CEPAL. No estamos hablando mucho más allá de lo que ellos estaban ya definiendo hace ya varios años. Ahora bien, la educación está en crisis. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso no lo dice la UNESCO, no lo dice la IESAL, lo decimos muchísimos entornos, muchos entornos. Miren, desde el año 2018, en el Informe Mundial de Desarrollo que hace el Banco Mundial, se puede encontrar un llamado de atención a que
la promesa de la educación, que es el ser el gran igualador, no se estaba logrando desde el 2018. Imagínense el periodo que ya ha ido transcurriendo y hemos venido haciendo esfuerzos importantes desde los diferentes sectores y desde las diferentes organizaciones para intentar corregir el rumbo. Eso es clave que lo tengamos claro. El informe que hace la UNESCO periódicamente sobre el logro del ODS 4, en el informe del 2020, habla específicamente de la problemática que tenemos en inclusión y en educación. Y pues obviamente uno de los problemas es que podemos ir avanzando muy bien en algunos temas, pero también se nos están quedando rezagados una gran cantidad de personas, de ciudadanos, de personas que tienen que lograr incorporarse en el ejercicio del desarrollo, de lograr el bienestar. Y nos lo decía el informe del Monitor para la Educación, del ODS 4, en el 2020. El de este año, del 2023, va a ser lanzado en relativamente poco tiempo. Si más no estoy, para finales de julio ya está programado el lanzamiento del informe del GEM de este año, del Global Education Monitor. Así que vale la pena estar muy pendientes del lanzamiento de ese documento, porque nos va a dar mucha guía de lo que nos ha ido ocurriendo y de lo que deberíamos hacer hacia el futuro para lograr que la educación, esa crisis que ya se ha vivido, que se exacerbó con la problemática del COVID durante el año 19 y pues los rezagos del 2021, pues estaríamos allí haciendo una revisión de nuestras acciones. Porque esto no es quejarnos, esto es actuar, es llamar a la acción. También el Foro Económico Mundial hace referencia a una situación muy complicada en relación con los procesos de internacionalización, de colaboración, de integración de nuestros sistemas educativos y de ciencia, porque es que estamos formando a personas que no son pertinentes para la realidad en la cual nos desempeñamos, ni para el futuro que se nos va a venir encima. Y por eso la importancia de que tengamos esos ejercicios de colaboración. Ahora, además de lo que es la educación en crisis, además de que es un ejercicio de internacionalización, además de que deberíamos colaborarnos, miremos ejemplos, buenas prácticas, situaciones que nos han permitido darnos cuenta que esto tiene posibilidades. Esto no es una locura, que esto no es allá etéreo, inalcanzable, sino que realmente lo podemos lograr. El Acuerdo de Bolonia en la Unión Europea. Lo mencionaba Francés, los que hemos sido beneficiarios de este tipo de ejercicios de colaboración, de equivalencias, pues podemos decir por experiencia propia que es maravilloso. No solamente desde el punto de vista académico, que es lo fundamental, obviamente cuando uno va a hacer un proceso de formación en el espacio educativo europeo, pues uno lo que busca es mejorar su perfil, no solamente en lo académico, también en el perfil de vida. Vivir la experiencia europea es algo maravilloso, que le da a uno la posibilidad de ser un ciudadano integral. Vivamos la experiencia latinoamericana. Y para ello es importante que podamos homologar y podamos seguir la buena senda que ya nos abrió la Unión Europea, donde se planteaban varios elementos claves. Por un lado, un marco común de créditos, el European Credit Transfer System, que nos permite podernos movilizar entre las diferentes instituciones de educación superior en los diferentes países europeos sin que tengamos la problemática que vivimos en nuestros países latinoamericanos, que estudio en Argentina, pero cuando intento venir a Colombia para continuar los estudios o poder hacer homologaciones y convalidaciones, es un enredo. Porque las equivalencias entre los sistemas nuestros no existen. Ahora bien, esto no es para allá. Esto es un ejercicio de largo aliento. Por otro lado, lo comentaba también Francés, la descripción de lo que yo estudié, entonces la existencia de este suplemento a título, lo comentó así Francés, yo lo traduje como el suplemento de diploma, es simplemente una descripción muy clara de lo que yo estudié, cómo lo estudié, resultados de aprendizaje, horarios en los cuales estuve metido, interacción directa, trabajo autónomo, ese tipo de descripciones son importantes manejarlas, y en Europa es bastante estándar, es lo obvio. Por otro lado, lo que se está buscando es esa movilidad académica, no solamente de los estudiantes, sino que también son fundamentales para los ejercicios de movilidad académica de los docentes. Porque es que la experiencia la vivimos nosotros los docentes para poderla luego plantear a nuestros estudiantes y mostrarles que es viable hacer el ejercicio. Esto no es una cosa que es tan inalcanzable solamente de aquellos que tienen alguna cantidad de recursos superiores a los nuestros. No. La movilidad es perfectamente válida para todos. Ahora bien, uno de los elementos es que la integración necesaria, estos ejercicios de internacionalización se fundamentan
en unos sistemas de aseguramiento de la calidad consistentes y que además estén estandarizados. Obviamente hay que manejar unas particularidades importantes dependiendo de las condiciones regionales y de cada uno de nuestros países y ciudades e instituciones, pero deberíamos tener esos estándares básicos en los cuales podríamos movernos sin mayor complicación. Ahora bien, y aparecía en el comentario que lograba sacarnos a nosotros como participantes franceses durante su presentación, la financiación. Entonces, nos daba buenas noticias francés, lo mencionaré muy rápidamente y al cierre también, de los ejercicios de financiación. Esto es clave que lo tengamos claro. Ahora bien, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo en Latinoamérica? Y en este momento, Francés, como director del IESAL, del Instituto para la Educación Superior de América Latina y del Caribe, que forma parte del grupo de la UNESCO, se han venido haciendo varias conferencias al respecto de esa necesaria interacción, de esa, oiga, obligatoria integración. Desde el año 96, cuando se hizo la primera conferencia regional de educación superior, impulsada por la organización que en el día de hoy está dirigiendo Francés, en Cuba ya se estaba planteando esa necesidad, 1996. En Europa, el espacio común de educación europeo se formalizó en 1999, pero fue un ejercicio que comenzó inclusive por allá en la década de los 80s. Pues nosotros ya llevamos también una senda recorrida de la mano, entre otras instituciones del IESAL. Y en Cuba se dio, digámoslo así, el start, el inicio del proceso. En Colombia estuvimos en la bella ciudad de Cartagena participando también en todo este ejercicio en el 2008 y en Argentina, en la ciudad de Córdoba, si mal no recuerdo, se hizo en el 2018. Y Francés mencionó algo muy interesante también en su presentación, que tiene que ver con ese convenio regional que la UNESCO está impulsando para el reconocimiento de la educación superior en América Latina. Y una de las cosas que nos decía es que hay ya varios signatarios, países signatarios que, aunque no le dan peso de ley, sí le dan un peso de compromiso. Esperaríamos con Colombia, y gracias a la buena relación que tenemos con el Ministerio de Educación Nacional en este momento, que logremos firmarlo rápidamente para que se asuma como parte del ejercicio. Y Francés, no lo mencionaste de manera explícita, pero la presentación del ejercicio se hizo hace relativamente poco, hace una semana y media. Estabas en las fotografías ahí en Uruguay haciendo esa presentación de cómo es que vamos en el proceso de reconocimiento de la educación superior. Ahorita lo mencionaré, nosotros como foro, está el fondo del Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, venimos impulsando esfuerzos de estas características desde hace más de 2 lustros, 3 lustros casi, 15 años, en los cuales intentamos que actuemos en la perspectiva de lograr el mejoramiento de nuestro sector. Y por eso la importancia de una actividad en las cuales nos acompañó Francés hace unos días, hace ya un par de semanas, un mes, finalizando el mes de febrero, que también mencionaré en breve. Ahora bien, esto es cómo vamos, qué hemos hecho, cómo lo estamos realizando y hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, hay un ejercicio muy interesante que hizo la UNESCO y que lo publicó en el 2021, finalizando el 2020. Y fue todo un ejercicio prospectivo para poder identificar los futuros deseables de la educación superior y de la ciencia. El informe también está allí, lo podrán ver. Voy a aprovechar, sí tenemos tiempo, voy a pasar un corto video de la UNESCO al respecto. ¿Qué fue lo que hizo este proyecto? Se hicieron una serie de preguntas. ¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? ¿Y qué deberíamos reinventarnos? Y además de manera creativa. Esto es un ejercicio muy tradicional desde la perspectiva prospectiva, es decir, no es inventarnos el futuro. Es identificar los futuros posibles y hacer el mayor esfuerzo posible para llegar a ese deseable. Puede que no lo logremos, pero nosotros, responsables, la ciudadanía, deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles para lograr esos futuros deseables. Ahora bien, el ejercicio se hizo en la expectativa o en la perspectiva de que tenemos 4 grandes desafíos. Por un lado, la sostenibilidad. Y es que nuestro planeta está en riesgo. Y nuevamente, puede ser que estemos lloviendo sobre mojado, puede ser que estamos llorando sobre la leche derramada, pero es que el planeta está en peligro. Eso es algo indudable. De otro lado,
y lo estamos viviendo en nuestros países, hay una situación complicada, un reto que tenemos que abordar, no es un problema, es un reto que tenemos que abordar, y es lograr consolidar nuestros procesos de gobernanza democrática. Deberíamos olvidar esas tristes épocas de los 70s en los cuales nuestro hemisferio vivía pleno de dictaduras. Eso no debería ocurrir. Y sin embargo, hay unos riesgos latentes en varios de nuestros países. Y por lo tanto, la UNESCO en el año 21 hacía el llamado en la perspectiva de que debemos evitar caer en la desgobernanza. Y eso es importante que lo manejemos. Tercer desafío que nos estaba planteando la UNESCO. Miren, las tecnologías de la información y las comunicaciones llegaron para quedarse. Lo planteaba Francés también en su presentación. Importante. La coyuntura pandémica del 2020, 2019-2020 y los rezagos del 21-22 nos demostraron claramente, desnudó que no sabemos desde el sector de la educación y de la ciencia aprovechar esas tecnologías. Y el último de los desafíos en los cuales se debería actuar es que la cuarta revolución industrial, que ya está aquí, ya el Foro Económico Mundial lo indicó, esto está más que diagnosticado y va a impactar el trabajo. Y eso no es ni bueno ni malo, esa es la realidad. Dado que ya estamos conscientes de que eso va a ocurrir, ¿qué tendríamos que hacer como sector, como educación, como ciencia, para que no tengamos problemas de desarrollo posteriores? ¿Van a desaparecer puestos? Seguramente que sí. Pero no debemos quejarnos, sabiendo que eso va a ocurrir, qué acciones tomaremos para que esos ejercicios en los cuales van a desaparecer posiciones, algunas competencias van a quedar obsoletas, ¿cómo hacemos para poder actuar? Y por eso la importancia de ejercicios de colaboración, de ser solidarios, elemento clave como alternativa de solución, que plantea la UNESCO. En ese mismo documento se habla de la importancia de la sostenibilidad, la ecología, la interculturalidad, la interdisciplinariedad. Esto no es de ingenieros, de abogados, de psicólogos. Esto es de la sociedad como un todo. Un tercer elemento tiene que ver con ejercicios de equidad, inclusión y bienestar. Y por eso el informe del 2020 del GEM, el Global Education Monitor, nos hace un llamado de atención crítico. Se nos están quedando muchísimas personas en esa necesaria subida en el tren de la educación. Porque es que la educación debe ser el gran desarrollador, el gran igualador en la búsqueda del bienestar. Un cuarto elemento es que ya los procesos tradicionales de formación conducentes a títulos, que son muy importantes y que forman parte del núcleo central de la operación de nuestras instituciones de educación en todo lo largo y ancho del mundo, debería también darse cuenta que, dada la distribución etaria de la población, ya no somos los jóvenes, sino que somos los mayores los que tenemos que estar en continuo proceso de actualización, long life learning. Y además con unas connotaciones muy importantes dada la diversidad que encontraremos en los diferentes lugares del mundo en los cuales tendremos que interactuar. Y no solamente la diversidad desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista cultural y social. Y un llamado de atención a quienes estamos en el ámbito de la educación. Nosotros debemos ser productores de conocimientos transformadores. Esto me encanta, porque esto es fundamental. Y por eso la importancia de trabajar juntos para crear lo que la UNESCO denominó ese ejercicio de pacto social. 2 minuticos les voy a pedir que me regalen, si puedo hacerlo correctamente. Ahí les va. Los futuros de la humanidad y nuestro planeta vivo están en riesgo. Nos encontramos en un punto de inflexión. Es necesario adoptar medidas urgentes para cambiar de rumbo y transformar el futuro. Cada uno de nosotros tenemos hoy la gran obligación de garantizar a las generaciones futuras que vivirán en un mundo de derechos humanos y abundancia, no de escasez. La educación es una de las herramientas clave para hacer frente a la desigualdad y la exclusión, y también para remediar el daño sufrido por nuestro planeta. Sin embargo, debemos transformarla para poder transformar también el mundo. La UNESCO ha puesto en marcha la iniciativa Los Futuros de la Educación, con el objetivo de reunir a todas las personas del mundo y volver a definir la forma de modelar el futuro a través de la educación. A pesar de que necesitamos adoptar medidas de manera urgente y de que nos encontramos en un contexto de gran incertidumbre, tenemos motivos para seguir llenos de esperanza. La educación puede ayudarnos a construir un mundo en paz, justo y sostenible.
Para poder lograrlo, necesitamos renovarla y preguntarnos qué debemos seguir haciendo, qué debemos dejar atrás y qué debemos reinventar por completo. Es preciso redactar un nuevo contrato social en torno a la educación. Colectivamente, debemos reforzar la educación como un bien común mundial. Trabajemos juntos, tanto dentro de nuestras comunidades como en todo el mundo. Y luchemos porque la educación actúe como el mejor respaldo de nuestros futuros compartidos. Búsquense el documento si no lo han recibido. Es muy interesante y además nos da líneas de acción con respecto a lo que deberíamos hacer. Nuevamente, no nos quejemos. No nos diagnostiquemos, ya estamos sobrediagnosticados, actuemos. Y este tipo de documentos nos dan línea respecto de ello. Inclusive también dentro de esta misma línea, el instituto que dirige Francés hizo también un ejercicio muy similar en paralelo, que pues fue pensar más allá de los límites, y pues fue en la búsqueda de nuevamente unos futuros hacia el 2050. Y el documento quedó publicado, tú me corregirás, Francés, en el mes de mayo del 2021, pero fue un ejercicio que se hizo en el marco de este proceso que se está desarrollando de para dónde deberíamos ir. Y casi que yo me atrevo a concluir de manera muy grosera y bruta, genérica, esto es integración, colaboración, internacionalización, que son conceptos que estamos asociados en el proceso que nos plantea Unicauca para la discusión del día de hoy. 25 expertos representando a más de 20 países hablaron de dos elementos claves. Por un lado, ¿cómo me gustaría que fuera la educación superior en el 2050 y de qué manera podríamos contribuir a que la educación superior fuera apuntando hacia los futuros deseables? No fue simplemente, oiga, ¿qué va a pasar en el futuro? La bolita de cristal, a ver qué va a pasar. No, era identifiquemos los futuros posibles que van a ocurrir y hagamos todo lo posible para llegar al futuro deseable para nosotros como sociedad. Y entonces se llegaban a dar interesantes conclusiones, líneas de acción que tiene que ver con dar forma a los propósitos de la educación superior. Por otro lado, diseñar la educación superior para que sea inclusiva, para que incorpore a toda la sociedad y no genere lo que en muchas ocasiones está generando una desagregación y no lo que deberíamos estar buscando, que es todos en la búsqueda del desarrollo. Hay unos elementos claves y personas que se nos están quedando detrás y eso no debería ocurrir. O por otro lado, crear y compartir conocimiento. Correr la frontera del conocimiento en la búsqueda del desarrollo y del bienestar. Generar una fuerza clarísima en la diversidad que tenemos. Esa es una riqueza para nosotros. Y eso debería ser fundamental para los procesos formativos que vayamos a desarrollar. Y por último, esto es un compromiso de todos, de todos. Esto no es que ese es problema de otros, no, todos tenemos una responsabilidad en este ejercicio. Y ahora bien, aterricemos en Colombia y desde el Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz hemos venido haciendo múltiples actividades. Muy en particular, Francés lo planteaba cuando estábamos arrancando, antes del formalismo ya de las presentaciones. En el mes de febrero estuvimos realizando el tercer Congreso Internacional del Foro Permanente de Ciencia y Educación. Nos acompañaron múltiples expertos, entre ellos Francés, hablando de varios elementos, 5 ejes integradores. Hablábamos de la educación, hablábamos de la ciencia, hablábamos de la paz, hablábamos de temas claves que es el impacto en la sociedad, y el último, lo dejo de últimas, pero no por ser el menos importante, sino para poder enganchar con nuestra temática, la integración en América Latina y el Caribe, donde es un elemento clave, un elemento clave. Ahora bien, ¿por qué es importante esa integración? Podrán leer la declaración que se presentó, inclusive, lo comentaba también al inicio, el lunes pasado estábamos en la Comisión Sexta del Senado de la República en nuestro país haciendo la presentación de la declaración, y en el ítem 19 se habla específicamente que nosotros como Colombia, pero Colombia no está solo triste y abandonada en el entorno, está formando parte de una sociedad que está totalmente globalizada. ¿Qué tenemos? Una gran cantidad de problemáticas comunes. Claro, lo que ocurre en Chile es muy similar a lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Asia, lo que pasa en Europa. No son grandes las diferencias. Hay problemas comunes.
Y en respuesta a eso, desde el foro, y gracias a las discusiones que se dieron durante esos 3 días de actividad académica, se identificaron varios elementos importantes. Por un lado, tenemos que lograr en lo posible un marco legislativo regional. Y eso forma parte de los esfuerzos que Francés planteaba de lo que se lanzó en el 13 y 14 de abril en Uruguay por parte de la ISAC. Es importante intentar buscar unas homologaciones. Hay particularidades que tenemos que respetar, pero el marco legislativo debería buscarse que fuese regional para que los acuerdos se puedan dar. Por otro lado, es importantísimo lograr las homologaciones y convalidaciones. Estuve muchos años al interior de la CONACES en nuestro querido país y no se imaginan los enredos tan complicados que teníamos que abordar cuando nos llegaban titulaciones que, pues oiga, es que el modelo que tienen allá no es compatible con el modelo que tenemos aquí. Y pues algunos hemos sido talibanes del extremismo reglamentario y pues exégetas en la lectura de la norma que no permite la razonable equivalencia que son los espíritus de las reglamentaciones y de las normas. Tenemos que buscar unos ejercicios de convalidación y evaluación que sean eficientes. Se mencionó, Francés lo mostró, lo dijimos nosotros, la Unión Europea lo tiene como elemento crítico, la financiación. Porque esto es importante. Y una de las razones por las cuales Argentina se lleva una muy buena cantidad de la movilidad latinoamericana tiene que ver con el ejercicio de financiación. Por otro lado, los aseguramientos de la calidad deben ser claves, porque obviamente nosotros en nuestro país no queremos tener unos ejercicios de homologación o convalidación de títulos que no cumplen unos parámetros básicos mínimos exigibles de calidad. Y lo importante es disparemos los ejercicios de movilidad. No solamente docente, no solamente estudiantil, sino de la sociedad como un todo. Y por otro lado, de esos elementos que están en la declaración que hicimos como foro permanente, es que debemos lograr la cooperación en ciencia, tecnología y la transferencia de conocimientos. En ese orden de ideas, nosotros vamos a estar a mitad del mes de mayo, tercera semana de mayo, 18 y 19 de mayo, en la ciudad de Cali, haciendo la sesión número 23 de nuestra cátedra internacional. O sea, ya llevamos en estos casi 3 lustros de actividad académica, de actividad de apoyo, de ser un tanque de pensamiento, intentando ver hacia dónde deberíamos ir. Ya llevamos 22 cátedras realizadas. Haremos una en Cali el 18 y 19 de mayo, cordialmente invitados. Ustedes tienen mis datos, Miguel tiene los datos nuestros, para que veamos la posibilidad de la colaboración. Además, en este año vamos a tener una connotación muy importante. El doctor Carlos Eduardo Vasco, un prohombre de la educación y de la ciencia en este país, falleció hace relativamente poco. Fue gestor de la Cátedra Internacional en Ciencia y Educación, así que haremos esta cátedra en su nombre. Y la idea es trabajar sobre los temas de calidad en todo lo que está haciendo el ministerio en este momento del sistema de aseguramiento, toda la reformulación del sistema de aseguramiento y de acreditación en la educación superior de nuestro país. Francés nos acompañó en el ejercicio de la llamémoslo así, incubación al interior del Foro Permanente de Ciencia y Educación de un foro de integración latinoamericano. Y pues uno de los esfuerzos que se estarán trabajando y que esperamos que en las reuniones que hemos sostenido, no solamente con el equipo legislativo de nuestro país, sino también con la actual ministra, quien hasta hace poco era la viceministra de Educación Superior, y con sus equipos de apoyo, de operacionalización, allí hemos venido conversando para que se impulse, se logre el respaldo a la declaración que Francés nos mencionaba y que fue presentada oficialmente ahorita en Uruguay. De eso se trataba, Miguel. Me pasé unos minutos que pido disculpas. El código QR que ven en pantalla pues les permitirá hacer un seguimiento a estos documentos y que nos retroalimenten. Esto todos los días uno aprende. Así que pues demos espacio con Francés a este diálogo sobre la base de lo que nos indaguen nuestros queridos asistentes. Miguel, no te estoy escuchando. Tenemos algún problema con tu sonido, no sé si soy yo, pero yo no te estoy escuchando. Francés, ¿tú estás escuchando a Miguel?
Yo no oigo nada tampoco. Te oigo a ti, Diego. Y a ti yo te estoy escuchando. Hablemos los dos, porque si Miguel no puede. No, encantado. No se escucha, dice, no. No, aquí también Beatriz Mesa, gran amiga, Beatriz Herrera, nos está Perdón, creo que no me estaban escuchando, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Bueno, vamos a abrir el espacio para unas preguntas. Entonces tenemos una primera pregunta para el doctor Francés Pedro. En términos de esa expectativa que se tiene de crecimiento, ese 5% a nivel global, y podríamos decir de una parte, y bueno, y un 0.8% en el contexto de América Latina que se tiene ahorita, ¿es posible pensar, por ejemplo, para promover esa movilidad o no sé si de pronto ya lo exista en ese propósito de reconocimiento que se quiere y que tiene el convenio ahorita de la UNESCO? Realizar un inventario de las potencialidades y de las carencias o de las oportunidades que requieren las regiones, que requieren los países en materia de educación superior. Por ejemplo, en el ámbito de esas potencialidades es muy importante en el contexto de América Latina hacer el reconocimiento de esa diversidad cultural que nos habla Diego, con toda esta diversidad étnica que nos enriquece. Entonces, no sé si en ese sentido se haya considerado eso, doctor Pedro. Y la otra pregunta, doctor Pedro, es, sin lugar a dudas, el papel del profesor universitario es definitivo en las dinámicas de la educación superior. ¿Existe alguna iniciativa para promover, para acrecentar esa movilidad de los profesores, para incentivar ese reconocimiento de la capacidad del talento humano que existe en nuestra región? Sí, muy bien, muchas gracias. A ver, yo en mi presentación he colocado mucho el énfasis en los dos elementos, la creación del conocimiento y su circulación, por decirlo así. Con frecuencia, yo creo que lo que nos pasa en América Latina, como en algunas otras regiones, es que colocamos mucho el énfasis en la movilidad, porque sabemos, todos somos conscientes de los beneficios que tiene para el individuo y, por tanto, lo convertimos en una aspiración para todos, ¿no? Pero lo cierto es que la movilidad funciona bien cuando los sistemas de educación superior están perfectamente engranados en los sistemas más amplios de ciencia y tecnología y en su seno promueven intercambios, promueven cooperación a escala internacional. Lo voy a decir de otra manera. La movilidad en particular de los estudiantes no debe estar al principio de la ecuación, sino que tiene que ser considerada el resultado final de una ecuación donde lo que tiene que primar es precisamente la cooperación entre países, la mal llamada diplomacia científica y la cooperación entre instituciones. Y es entonces cuando la movilidad, hoy yo he hablado mucho de la movilidad de los estudiantes, pero podría hablar igualmente de la movilidad de los docentes, cobran sentido cuando existen efectivamente vínculos en formas de redes en las cuales esta movilidad trabaja como el combustible del cual se alimenta. No tiene mucho sentido separar las dos cosas porque de otro modo colocamos el énfasis exclusivamente en el acto físico de movilizarse y en los frenos que existen para esa movilidad, olvidando que, como decía, la prioridad debe ser el establecimiento de redes de cooperación en el ámbito científico y tecnológico y en particular entre universidades. No digo que no existan, existen algunas, ¿no? Pero una de las cosas que está haciendo nuestro instituto ahora es justamente generar
una especie de inventario de con quién existen verdaderamente alianzas activas. Insisto, una cosa son papeles firmados y otra cosa son alianzas de investigación que tengan implicaciones prácticas, ¿no? Y lo vamos a hacer a partir de un muestreo, si todo va bien, tomando solo un pequeño número de universidades de cada país de la región. Y eso nos dará, yo creo, una idea más clara de dónde están las redes que efectivamente son activas, es decir, a dónde, digamos, dónde colocamos, como diría yo, nuestra prioridad cuando pensamos que tenemos que avanzar en nuestros programas de investigación, en ciencias sociales o en humanidades, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y yo creo que, lógicamente, los flujos tanto de académicos como de estudiantes seguirán esa dinámica. De otro modo, si seguimos separando los aspectos de movilidad de los aspectos de cooperación institucional y científica a escala también internacional, seguiremos anclados en una perspectiva que nos recordará incesantemente que estamos hablando del privilegio de unos pocos. Y aunque dobláramos la cifra, ¿verdad?, en los próximos 5 años, estaríamos entonces en el 1,6% de todos los estudiantes, es decir, menos de 2 de cada 100. Me pregunto si ese es el horizonte al que tenemos que aspirar o, por el contrario, no podemos encontrar otras fórmulas en las cuales, en particular en los estudios de posgrado, exista justamente una movilidad enmarcada en el trabajo conjunto en ciencia y tecnología. Muchas gracias. No le oímos, Miguel. No le oímos. No se escucha, Miguel. Seguimos sin escucharte, Miguel. Ya, perdón. Ahora sí. Estimado Diego, dentro de esta expectativa del convenio de la UNESCO, se habla de 3 elementos claves de inclusión, equidad y calidad. Y claro, en inclusión tenemos aquí en Colombia una riqueza en la parte de diversidad cultural. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer? ¿Qué expectativas se podrían trazar en términos de, o a qué podríamos aspirar, o cuál podría ser la recomendación para las instituciones de educación superior en estos 3 ámbitos? Mira, Miguel, y pues todos. Uno de los temas que puede llegar a ser preocupante es que nuestros países estamos o vivimos una altísima diversidad y nuestros sistemas educativos realmente no están haciendo eco de esa diversidad. Y eso genera obviamente unas exclusiones que no son aceptables. Importante, nuestra ministra de Educación, nuestra ministra de Ciencias, recientemente nombrada en el día de ayer, son personas que representan esa diversidad. El gobierno actual, pues una de sus banderas son los temas de inclusión y pues en una primera instancia uno consideraría que ojalá la política pública que nosotros vayamos a seguir implementando en el futuro cercano apunte a esa inclusión, Recomendaciones con respecto a esos 3 elementos que planteabas, de calidad, diversidad e inclusión. Primero, es una realidad y por lo tanto es importante que la tengamos en cuenta en el diseño de las acciones que vayamos a implementar. Segundo, tanques de pensamiento como el Foro Permanente de Ciencia y Educación, como el instituto que dirige Francés, como organizaciones de apoyo multilateral como puede ser el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Foro Económico Mundial, la CEPAL, deben hacer eco, y lo están haciendo, de la necesaria integración, no solamente desde la perspectiva de diferentes instituciones por colaboración, sino también de la inclusión de todas las personas en la sociedad. Y esas recomendaciones, aunque no sean de obligatorio cumplimiento,
sí deberían ser acogidas por los diferentes países. Y aterrizándolo aún más en nuestras instituciones de educación, no solamente superior, fíjense que le quité el apellido superior, en todas nuestras instituciones de educación, nosotros debemos ser conscientes de la existencia de esa maravillosa diversidad. Porque es que no es un problema, es un beneficio que tengamos esa diversidad. Mire, una cosa tan simple, no sé, Francés, pues obviamente tú eres europeo y tienes mayor claridad al respecto. Europa, como Unión Europea, debe manejar por lo menos unos 14 idiomas diferentes. Y en ese orden de ideas, ahí ya existe una diversidad amplísima. Nosotros en nuestros países, Colombia, idioma oficial en Colombia, el español. Eso es incorrecto. En Colombia hablamos muchísimas lenguas y debemos ser conscientes de ello. Para que nosotros sí logremos que personas que están en las zonas amazónicas de los antiguos denominados territorios nacionales no queden excluidos de los procesos de formación que son tan necesarios en la búsqueda del bienestar, entendida como desarrollo. Pues Miguel, eso es. Yo creería que la inclusión debe ser un elemento clave dentro de los procesos que vayamos a implementar. Gracias, Diego. Bueno, hay una pregunta que se está formulando en el chat y es esta dinámica de integración, pues ya se ha visto en la exposición, tiene una fortaleza en el campo de la formación científica y tecnológica. ¿Cómo se puede aprovechar, doctor Pedro, la parte de la formación doctoral y la experiencia que existe en este campo para mitigar estas brechas y procurar esa atención a las necesidades fundamentales que se presentan en la región? ¿Hay iniciativas en ese sentido, doctor Pedro? Sí, muchas gracias. Sí, realmente el tema de los programas doctorales es capital. De hecho, tenemos un enorme déficit de doctores en la región. En algunos países apenas el 6% de los docentes universitarios tienen el título de doctor, ya sea obtenido en el propio país o en el extranjero, ¿no? Por tanto, para empezar, eso es indicativo también de una cierta merma de calidad en nuestros propios programas universitarios, ¿no? Dicho esto, efectivamente, me parece que los programas de doctorado, de nuevo, son un buen ejemplo de lo que estamos haciendo y también implícitamente de lo que en su lugar deberíamos estar haciendo. Es decir, seguimos pensando que el programa de doctorado es el resultado básicamente de una buena elección personal, donde el individuo que hace un esfuerzo, algunas veces diría sobrehumano, consigue finalmente catapultarse hacia otro país y lógicamente, quien pueda hacerlo, ¿por qué se va a quedar en el país de al lado? Tiene que aspirar, lógicamente, al programa de mayor calidad que conozca, ¿no? Esto, que indudablemente es un derecho de cada individuo, es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y esas limitaciones, en buena medida económicas, como hemos visto en la pequeña encuesta que realizamos en esta charla, hacen efectivamente que eso esté solo al alcance de una distinguidísima minoría. Hay que conseguir que los programas de doctorado reflejen efectivamente lo que son las opciones de cooperación entre mecanismos de investigación de los distintos países, porque yo creo que en definitiva el doctorado, si tiene sentido, es porque es un programa de formación para futuros investigadores que solo tiene sentido si se desarrolla en el marco de programas activos de investigación. Es decir, uno no va, bueno, con excepciones, tal vez, no sé, si uno se quiere doctorar en teología o en literatura, probablemente no necesite más que una buena biblioteca, ¿verdad? Y un buen acompañamiento. Pero en general, en el ámbito de la ciencia y de la tecnología, lo que necesitamos es que los programas de doctorado, como sucede en todos los países desarrollados, sean, en definitiva, una palanca más
de lo que es el mecanismo de cooperación internacional en materia de investigación y desarrollo, ¿no? Y por tanto, digamos que lo que deberíamos hacer es preguntarnos dónde tenemos programas de investigación efectivamente compartidos entre países y qué podemos hacer para que los programas de doctorado se conviertan en palancas de promoción y de cooperación internacional en el marco de esos acuerdos de cooperación activos, ¿no?, en materia de investigación. Si no salimos de esa lógica del individuo, decididamente dentro de 25 años tal vez hayamos mejorado las cifras, pero seguirá siendo básicamente una cuestión del individuo, cuando lo que verdaderamente pensamos en la UNESCO es que los programas de doctorado deben ser el resultado de esfuerzos concertados de investigación compartida, ¿verdad? Y como dije al principio, desde una perspectiva multilateral, en la cual no somos los que estamos en el sur global, no somos los que alimentamos el norte global de talento, sino que nos sentamos en igualdad de condiciones para diseñar mecanismos de investigación en los cuales nosotros también tenemos mucho que aportar, ¿no? Les quiero poner solo el ejemplo de lo que sería la agricultura o la ganadería, que son áreas, imagínense en el ámbito colombiano, el cultivo del café, el cultivo del cacao, son áreas en las cuales la producción del país es excelente, pero además existe efectivamente un potencial de investigación en relación con otros países productores de esas mismas materias que es incesante, ¿verdad? Y muy poco explotado. Muchas gracias. Gracias, doctor Pedro. Bueno, se reconoce la experiencia de Diego en toda esta parte de transformación digital. Ahora todo lo que se está dando en materia de inteligencia artificial. Y desde luego, pues la pandemia nos mostró todo este potencial de las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer las relaciones interinstitucionales. Pero podría desde ahí verse la tecnología como una amenaza o una oportunidad para fortalecer estos procesos de integración. Pues existen de pronto algunas universidades con una perspectiva de internacionalización y de pronto la idea ya no es que la gente se desplace, sino que permanezca en su contexto. ¿Qué podría de pronto, desde tu punto de vista al respecto, formular respecto a estas iniciativas? Miguel, y gracias por la pregunta, porque coincidencialmente ayer estaba en EDUTIC, en el cuarto congreso de EDUTIC, hablando sobre ese desafío que nos expresa, que nos plantea los procesos de innovación a los cuales estamos abocados, porque no hay nada que hacer, la innovación viene y no nos vamos a poder esconder, y ese diferencial que existe entre las nuevas formas de actuar en los diferentes ámbitos, incluida la educación y la reglamentación. Cuando me preguntas, Diego, y entonces estas tecnologías de la información y las comunicaciones que nos están facilitando la vida, ¿qué tanto impacto van a tener en los sistemas educativos nuestros? ¿Será que entonces nos vamos a morir del susto porque una gran cantidad de estudiantes van a preferir irse a otros lugares a hacer sus procesos de consolidación, de empoderamiento a través de los programas educativos que se ofertan, aprovechando además las tecnologías de la información y las comunicaciones? Y puede ser que muchos extremistas de los modelos tradicionales de formación y de educación digan que sí, que eso va a ser una problemática monumental. Yo soy muy asertivo en ese tipo de aproximaciones y propongo más bien que pensemos en la oportunidad que se nos va a abrir dadas las condiciones que las tecnologías de la información y las comunicaciones nos ofertan. Todas esas posibilidades que vamos a tener de poder vivir una experiencia internacional en casa, porque lo vimos. Los temas de financiación son uno de los desafíos que tenemos que asumir para poder hacer esos procesos de integración latinoamericana para la movilidad. Y no latinoamericana, a nivel mundial, para la movilidad. Pero,
como un elemento que podría evitar, romper ese desafío, esa problemática, está el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Siempre y cuando cumplamos lo que nos estaba planteando Francés. La movilidad es el último, de los últimos elementos del ejercicio. Tenemos que comenzar con un ejercicio que no es fácil, de integración reglamentaria, de aseguramiento de calidad, de búsqueda de equivalencias, de pertinencia en los programas que vamos a proponer. Y ahí sí, la movilidad, ya sea física, maravillosa porque se vive la experiencia, pero también apoyada en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. La tecnología llegó para quedarse. Y el tema no es un problema tecnológico. El desafío es el de humanizar la tecnología, el de lograr aprovechar al máximo todas estas herramientas que se nos están entregando en la perspectiva de la búsqueda del bienestar, entendido como desarrollo. Bueno, les damos de esta manera muchísimas gracias a nuestros invitados, doctor Pedro. Gracias por abrir el espacio en su agenda, que sabemos que es bastante denso, para atendernos y para compartir sus visiones, su experiencia y todo este cúmulo de saberes y de expectativas para la educación superior en el contexto de América Latina. Igualmente a doctor Diego Cardona, toda esa experiencia que tiene en el contexto no solamente de nuestro país, sino también en las asesorías internacionales que realiza, y ese trabajo arduo que viene realizando desde el Foro de Ciencia y Educación para la promoción de la paz y de la cultura en nuestro territorio. Y le agradecemos pues a todas las personas que abrieron también espacio en sus agendas para acompañarnos, tanto aquí presentes en el auditorio como a través de las redes sociales, aquí en esta plataforma de Zoom y en el canal de YouTube. Gracias por compartir estas presentaciones y por generarnos estos nuevos horizontes. Muchísimas gracias. Fue un placer, muchísimas gracias y hasta pronto. Que tengan un muy buen día. La presentación se la mandaremos a el equipo organizador para que lo pueda distribuir, porque he visto ahí que varios están solicitando la Francés. Yo imagino que tú también tienes esa disponibilidad, como lo hemos hecho ya en múltiples ejercicios que hemos manejado de manera conjunta. Francés, será un placer tenerte con el foro permanente en este ejercicio en el cual hablaremos de ese foro de integración latinoamericana, en el cual tú has sido gestor también. Que tengan un buen día. Igual, buen día, buen día.